Lo que sí, y esto es preocupante, es la escalada de violencia en contra de candidatos y funcionarios. Recordemos que hace poco falleció el candidato, el alcalde de Manta, víctima de un atentado también ocurrido en su contra. Y no es el primero, otro candidato a la alcaldía también falleció semanas atrás. Y bueno, la escalada de violencia definitivamente es algo que preocupa sobremanera. Vamos a enlazarnos ahora vía Zoom con Edison Aliaga, él es periodista de Ecuador, sobre la situación que está crítica realmente. Ha habido un nuevo atentado a la candidata a la Asamblea, Stephanie Puente. Edison, buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto saludar a toda la gente allá en Perú. Explícanos, por favor, Edison, este atentado contra la candidata Stephanie Puente ha sido reivindicado también por esta organización Los Lobos. ¿Qué está pasando? Explícanos, por favor. Bueno, en cuanto a todos los sucesos que se han dado en estos días, primero el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, luego el atentado en contra de una candidata a la Asamblea. Hubo un video circulando precisamente de un grupo de personas armadas con un vocero al frente de ellos indicando que eran de determinada organización criminal y atribuyéndose el primer atentado. Me refiero al asesinato de Fernando Villavicencio. Lo que sí sabemos, Nicolás, es que hasta el momento la policía no ha dado exactamente un pronunciamiento acerca de lo que podría ser o no verdad estos videos. De hecho, hay otro video circulando donde otro grupo de personas vestidas de blanco dicen que en el caso de Fernando Villavicencio ellos no tuvieron nada que ver. Lo que sí, y esto es preocupante, es la escalada de violencia en contra de candidatos y funcionarios. Recordemos que hace poco falleció el alcalde de Manta, víctima de un atentado también ocurrido en su contra. Y no es el primero, otro candidato a la alcaldía también falleció semanas atrás. Y bueno, la escalada de violencia definitivamente es algo que preocupa sobremanera aquí, Nicolás. Pero esto, es decir, yo he visto el video ayer mismo, no, lo hemos revisado acá al aire, de este grupo autodenominado Los Lobos, que por la información que se tiene sobre este grupo es un grupo aparentemente vinculado al cartel de Jalisco Nueva Generación, es decir, que es un... es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Se está trasladando la violencia que asola algunas ciudades de México al Ecuador por la presencia del narcotráfico. Ese es el problema y estos ataques son para, digamos, neutralizar cualquier intención de cualquier político de tomar una política agresiva contra el narcotráfico en Ecuador. Bueno, hay muchas vertientes para tratar de entender lo que está pasando aquí en el país. Por un lado, como tú bien lo dices, y parafraseando un poco, esto es una escalada exponencial de violencia. Poco a poco las cosas se han ido saliendo de control, las cosas se han convertido en lo que nosotros tenemos ahora. Estamos hablando de que 2022 cerramos con una cantidad de muertes, si la memoria no me falla, nosotros estuvimos cerrando 2022 con más de 4.600 muertes, si mal no me equivoco. Y para esta época, nosotros aquí en el Ecuador estamos ya por lo menos por 40, por encima de los 40 homicidios, muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Lo que estamos nosotros viviendo es mucho de lo que hemos podido ver que sucede en México. Aquí hemos tenido, por ejemplo, cuerpos que aparecen en los pasos elevados, en los pasos peatonales, cuerpos colgados. En las cárceles hemos tenido masacres que han llegado incluso al punto de jugar con las cabezas de los fallecidos.
algunos presos luego de los amotinamientos, desmembraciones, ataques armados en plena calle, en fin, lo que aquí nosotros estamos viviendo es, como tú decías, una escalada de violencia de forma exponencial y que cada día se parece muchísimo más a eso que vemos que ocurre en países como México. E incluso acá empezamos a pensar en la Colombia de los años 80 con todo lo que está pasando, Nicolás. Qué tremendo, qué tremendo. Te agradezco. Te agradezco, Edison. Yo no sé si es posible que te mantengas conectado, porque yo tengo que ir a la pausa y un breve resumen de noticias. ¿Podrías, por favor, mantenerte conectado para continuar con esta conversación? Porque yo creo que además nos afecta directamente a nosotros, ¿no? En el Perú estamos preocupados no solo por nuestra hermandad con el pueblo de Ecuador y por lo que están sufriendo, sino por la amenaza que significa para nosotros mismos que esto también ocurra en el Perú. Te agradecería, Edison, si te puedes mantener conectado para continuar esta conversación, por favor. Nosotros nos vamos, Nicolás. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Estamos conversando, para ello estamos conectados vía Zoom con Edison Aliaga, periodista de Ecuador. Edison, acaba de anunciarse que 6 colombianos han sido detenidos supuestamente implicados en el asesinato del candidato. ¿Qué información tienes tú sobre esto? Sobre finalmente quiénes son los que asesinaron y por qué, ¿no? Al candidato. Bueno, Nicolás, inmediatamente ocurrió el trágico fallecimiento de Fernando Villavicencio a raíz de un ataque armado ocurrido en Quito a la salida de un meeting de campaña política previo a las elecciones del 20 de agosto. Hubo un detenido, en ese momento hubo un detenido que falleció tiempo después, máximo creo que pasaron unas 2 horas, falleció en la Fiscalía General ahí en la ciudad de Quito. A más de él, hay 6 detenidos a quienes ya se les dictó la prisión preventiva como sospechosos en el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay algo que acotar ahí, y es que videos de cámaras de seguridad en el sector, los atacantes, el grupo de atacantes, considerando además, y que hago un paréntesis, que la policía recogió más de 60 indicios balísticos en el lugar del ataque, es decir, alrededor del vehículo donde subió Fernando Villavicencio y en donde fue ultimado. Ellos estuvieron, los sospechosos estuvieron alrededor del lugar, ingresaron a una panadería, comieron, pidieron pan, otras cosas, salieron con cascos de motocicleta para que no los reconocieran y recibieron la alerta de que él ya estaba saliendo e inmediatamente atacaron. Son, como te digo, 6 detenidos, tal como tú lo estás indicando, a los que se les dictó ya prisión preventiva. Te agradezco mucho por la información, Edison. Y estamos sinceramente preocupados por lo que está ocurriendo en Ecuador. Solamente una última pregunta. De pronto, Ecuador, que no es un país productor de clorhidrato de cocaína, está metido en una situación muy complicada. ¿Cómo se explica esto? Porque Ecuador se ha convertido en una plataforma de salida de la droga hacia, sobre todo, entiendo, los Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la información que tienen ustedes sobre esto? ¿Por qué Ecuador se ha convertido en este escenario tan importante para los narcotraficantes, para las bandas de narcotraficantes? Entre enero y abril de este año, Nicolás, solo entre enero y abril de este año, existe verificado el decomiso de 64 toneladas de droga. 64. O sea, no estamos hablando de números menores. Y Ecuador, como tú mismo también lo estás diciendo y parafraseándote un poco, es un país de paso elegido por los narcotraficantes para poder sacar la droga por los puertos marítimos de aquí del país. Hay, de hecho, un método, no sé si lo conocen allá, hay un método de contaminación de contenedores, por ejemplo, para ilustrar un poco esto, que es el de gancho ciego. Es decir, el contenedor con mercadería de cualquier empresa sale de su destino con rumbo al puerto de Guayaquil, por ejemplo. En el camino lo interceptan,
lo abren, lo contaminan con la droga, la camuflan y sigue de largo hasta el puerto y esa droga va al país de destino y la desembarcan allá. Es un método muy, muy conocido acá y que es de los más usados, de hecho, para poder enviar droga. Pero, como te digo, tampoco son, ni es la única forma. Y el Ecuador, ser un país de paso para el tráfico de droga, entonces las fronteras terrestres, el espacio aéreo está muy comprometido con respecto a esto. Y es verdad, no hay laboratorios, no somos productores ni nada por el estilo, pero somos el destino ideal para que la droga pase por aquí y No, pero llegue. por supuesto. Hace pocos días fue incautada en Bélgica, si no me equivoco, y en España también una cantidad importante de alcaloide proveniente de este país. Proveniente El de gobierno Ecuador. de Guillermo Lasso ha hablado muchísimo acerca de la cantidad importante de droga que se ha decomisado, pero preocupa también esa cantidad importante de droga porque estamos hablando que se decomisa en el país a la fecha un volumen que no era familiar para nosotros. Es decir, hablamos de toneladas y toneladas. Claro, hablar de 62 toneladas es Era un hablar tema ya desconocido para de nosotros, números Nicolás. mayores, por supuesto. Edison, te agradezco por el contacto y por la información. Ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Edison Aleaga, periodista ecuatoriano, ha estado con nosotros.